Bueno, muchísimas bienvenidos a todos acá para nuestra masterclass para la gran final LATAM del desafío ESG. Acá están presentes todos los países hispanohablantes de nuestro desafío. Entonces, enhorabuena una vez más por estar en acá. Es buenísimo tenerlos acá con nosotros. Y ahora es el momento de sacar vuestras dudas acerca del pitch. También tenemos acá unos tipos de Novo Nordisk, que entonces quizás también van a poder sacar unas dudas acerca de otras cosas. Pero ahora la palabra principal no es mía, es de nuestro invitado. Fred, muchísimas bienvenidas a usted y puede empezar su presentación acá con nuestros participantes. Dale. Perfecto, muchas gracias Mateo. Sí, buenas tardes a todos y todos. Yo soy Fred Seifer. Déjeme solo compartir acá mi pantalla para ver si ya la ven. Pienso que sí, ¿cierto? Sí, podemos. Perfecto. Entonces, una vez más me presento. Yo soy Fred Seifer. Yo soy socio director de NIN. Nosotros de NIN somos la más grande consultora dedicada a los temas ASG o ESG para empresas, instituciones financieras e inversionistas en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Somos una empresa brasilera en su origen, pero hoy día ya actuamos en más de 20 países de la región y tenemos oficina también en Colombia y personas en Ecuador y también en México, ¿no? Pienso que este momento para mí es muy relevante y muy agradecido a Novo Nordisk y también a Universidad por la invitación, porque pienso que estos momentos de intercambio entre, bueno, ustedes que son estudiantes y nosotros que ya tenemos toda una trayectoria profesional, que estamos expuestos a estos retos laborales, que es presentar una idea, presentar un negocio, algo así, que son cosas que no aprendemos en la universidad, es bastante interesante, ¿no? Entonces, siempre que posible, tener estos espacios de conversación me parece súper relevante. Y lo que quiero hacer acá hoy es presentarle un poco en términos generales la importancia de un buen pitch, cómo hacerlo, cómo, bueno, a ver, hay diferentes modos de hacer un pitch, entonces no hay una receta única para eso. Entonces les invito también a continuar su investigación, viendo videos de otras personas y todo sobre este tema, pero espero que les pueda dar como una base para este conocimiento, para su presentación mañana. Entonces, empiezo hablando con ustedes un poco. Si ustedes ya notaron la dificultad que tienen diferentes personas, estudiantes, emprendedores, en presentar su idea de modo claro y atraer la atención de inversionistas y de otras partes interesadas. Entonces, en este contexto, pienso que hay una gran oportunidad acá en este momento para que podamos discutir de qué manera atraer un poco más las personas, la atención de las personas a lo que quieren decir, a lo que quieren presentar, a las nuevas ideas que tienen, ¿no? Entonces, esta masterclass va a ser bastante interesante para ustedes en traer los elementos básicos de una presentación y cómo hacerla más dinámica, más interesante a la audiencia, ¿no? Y acá, con toda la experiencia que yo tengo haciendo estas presentaciones para clientes, para inversionistas y diferentes partes interesadas. Entonces, no sé si notaron en lo que acabo de hablar en exactamente un minuto, hay algunos elementos básicos en mi presentación, ¿no? En este pitch de un minuto, ¿no? Yo presenté un problema a ustedes que las personas en general no saben presentar sus soluciones, sus iniciativas, sus negocios de modo concreto, objetivo y atractivo para diferentes audiencias. Existe una oportunidad de mejora en este sentido, ¿no? Y claro, la solución que tenemos, no digamos una solución final, pero es un elemento básico del pitch es
esta masterclass, y el diferencial es contar con una persona que tiene experiencia en hacer este tipo de presentación, ¿no? Este pitch que acabo de hacer es lo que llamamos un elevator pitch, o sea, un pitch de ascensor. Es cuando tenemos un minuto para presentar algo, entonces tenemos que ser claros, muy objetivos y asimismo buscar ser atractivos, ¿no? Entonces, el pitch de un minuto, el pitch de ascensor, ya contiene los elementos básicos que todos los otros tipos de pitch tienen. La presentación de un problema, por consecuencia una oportunidad de actuación, la presentación del alcance de este problema para diferentes personas, cuál es el mercado potencial y todo, cuál es la solución y cuáles son los diferenciales de esta solución. Esto sirve para diferentes ocasiones. Se quieren presentar, como en este caso, una idea para un desafío, para un concurso. Se quieren presentar un negocio para inversionistas, o mismo si están en la universidad y quieren presentar su trabajo académico, si están en su trabajo y quieren hacer un entrenamiento, una capacitación sobre un tema más técnico, teórico. Y claro, la presentación académica y el entrenamiento, la capacitación laboral, tiene una estructura diferente de un pitch, ¿no? Pero el pitch al inicio puede traer como beneficios y atraer a la gente a escuchar lo que quiere mencionar, ¿no? Entonces, claro, el entrenamiento, la presentación después van a entrar en temas más técnicos, presentar un tema específico en detalle, pero si en el inicio logran como resumir los objetivos, lo que van a ver durante el resto de la presentación, las personas se van a sentir mucho más motivadas para escuchar lo que tienes a decir, ¿no? Entonces, el pitch puede ser adaptado a estos diferentes contextos y hay básicamente dos cosas que hay que adaptar, ¿no? Uno, claro, es el tiempo. Entonces, a la medida que tienes más tiempo, puede añadir más cosas, además de estos puntos principales, los 4 mencionados al inicio. Pero también hay que adaptar el lenguaje, ¿no? Entonces, claro, si ya estás haciendo una presentación académica, por ejemplo, tienes que ser muy consciente de toda la estructura, del respaldo teórico que tiene su presentación. Si estás haciendo una presentación de un negocio, de una posibilidad de inversión o un inversionista, ahí tiene que utilizar un lenguaje mucho más financiero, enfocado en negocios, claro. Usted está acá haciendo la discusión de una idea, la presentación de una idea dentro de un desafío. Ahí hay que utilizar, digamos, palabras mucho más en el sentido de dar una idea de innovación, una idea de originalidad de lo que estás presentando, ¿no? Entonces, hay dos cosas acá, ¿no? Adaptarse al tiempo que está disponible y utilizar las palabras correctas para describir su idea, su negocio, su iniciativa. De cualquier modo, lo que buscamos con un pitch es sintetizar su idea de modo que sea bastante objetiva y que sea atractiva al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los pitch, especialmente por temas de tiempo, tiene algunas características básicas, ¿no? Entonces, el pitch que acabo de utilizar con ustedes de un minuto es muy enfocado en la objetividad. O sea, no hay mucho tiempo para hablar de otras cosas, entonces hay que ser muy consciente en la definición de las palabras que van a utilizar, cuál es el problema, ser solucionado, y enfatizar el problema, porque uno de los retos más grandes que existen en los pitches es la definición del problema. Muchas veces las personas ya saltan a la discusión de la solución. Las personas que están escuchando pueden sentir, mira, esto está muy interesante, la idea es súper buena, pero realmente las personas quieren esta solución, necesitan esta solución. Entonces, hay que dar especial énfasis en el problema, ¿no? Para después presentar la solución. Y claro, como ustedes conocen la solución, están trabajando en ella, saben sus diferenciales y todo, es mucho más fácil
trabajar en esta parte del pitch, ya está como natural para ustedes. Entonces, yo diría para enfocarse un poco más en tener el problema muy claro, muy bien definido para la audiencia. Bueno, son pitches de 3 a 5 minutos. Ahí, claro, hay más tiempo para desarrollar los puntos básicos, pero también es interesante explorar unos temas adicionales, ¿no? Si estamos hablando de una iniciativa, un potencial negocio, hay que hablar también cuál es el tamaño del equipo necesario para involucrar en la ejecución de esta idea, de este negocio, cuál es el crecimiento proyectado, si existe un mercado potencial. Entonces, es interesante saber cuáles son los principales indicadores utilizados para este mercado específico, para que tengan en cuenta esta información para cuando un participante les haga una pregunta específica en este sentido, ¿no? Cuando vamos para pitches más largos, de 7 a 10 minutos o de hasta 20 minutos, hay que tener la posibilidad de utilizar más materiales de apoyo, ¿no? Y estamos hablando, claro, de las diapositivas como tenemos acá, utilizar presentaciones en Prezi, algo así. Y acá hay unos tips bastante importantes, que es no utilicen mucho texto en estos recursos visuales, ¿no? Porque ahí estamos, si yo presento algo y tengo detrás de mí o a mi lado o en la pantalla de mi computadora una persona hablando y bastante texto que leer, yo como presentador, yo voy a estar compitiendo con el texto de mi diapositiva, ¿no? Y esto genera algunos problemas. Por ejemplo, si hay mucho texto, probablemente lo que está hablando la persona que está presentando y lo que estoy leyendo yo como participante en la audiencia puede no ser la misma cosa, ¿no? Entonces, ahí yo tengo un problema de sincronicidad y eso afecta la atención de la persona, ¿no? Entonces, cuando utilizamos los recursos visuales con pocas palabras, con bullet points, con un texto más grande que llama la atención, se enfoca en los puntos principales, es mucho más fácil que yo entienda y yo acompañe la persona que está hablando, ¿no? Pero eso no significa que no se puedan tener como materiales con más texto, con más gráficas y todo eso. Especialmente este material de soporte para la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces pueden tener como unas diapositivas adicionales al final, hacer la presentación con estos elementos básicos y después en la parte de preguntas y respuestas, si se hace una pregunta, puedes mencionar, de hecho yo tengo una diapositiva que explica eso. Y ahí, claro, hay más información, puede tener más gráficas, más textos, porque en general estas preguntas son mucho más específicas, ¿no? No son preguntas superficiales y sí, ahí es necesario tener más información. Y los pitches de 20 minutos, el reto acá no es cuál es el tipo de información o la cantidad de información a presentar. En 20 minutos logras presentar tu negocio en detalles, ¿no? Todos los puntos básicos y estos puntos adicionales de los pitches más largos. Lo que es importante acá es buscar una forma de mantener la atención de las personas por 20 minutos. Entonces, acá lo que hay que crear es toda una narrativa que sea objetiva, claro, por un lado, pero también sea un poco intrigante. O sea, que las personas quieran saber un poco más de tu negocio a la medida que sigues hablando, ¿no? Entonces, acá un ejemplo muy claro de estas presentaciones de 15, 20 minutos son los eventos de TEDx, en los cuales después de esta presentación, sí, se van a YouTube y empiezan a mirar los TEDx, van a ver que hay una estructura muy similar en ellos, en la mayoría de ellos, ¿no? Que es una persona contando una historia, José o María del país X tenía un problema tal, y entonces empezaron, y eso dificultaba la ejecución de alguna cosa, entonces empezaron a trabajar. O sea, ellos van respondiendo estos puntos básicos, problema, y entonces pensaron en una solución, y después empezaron a vender esta solución, y ahora son la empresa más grande del país, no sé qué. Van hablando de estos puntos principales en una historia. Entonces,
es cómo leer o escuchar a un audiobook en vez de leer o escuchar a una persona viendo bullet points, ¿no? Entonces, son maneras diferentes de presentar las cosas. Entonces, hay que adaptarse al tiempo, a la audiencia, o sea, escoger las palabras más adecuadas, el modo de hablar más adecuado a las personas que están escuchando. También, claro, adaptarse a los recursos que están existentes, ¿no? Especialmente esta parte de material de apoyo. Entonces, sí hay tiempo y necesidad de material de apoyo para los pitches de 7 más minutos, pero tú vas a estar en una ubicación que permite utilizar este tipo de recurso. Caso no, ustedes tienen que pensar qué otro tipo de recursos tienen ustedes, ¿no? Y ahí, claro, ustedes tienen ustedes mismos, sus manos, sus expresiones faciales, utilizar diferentes tipos de modos de presentación, una otra persona, algo así. Pero claro, en este contexto específico estamos hablando de un pitch acá de 7 a 10 minutos. Claro, pueden tener su presentación. Entonces, es importante abarcar estos puntos básicos, pero también hablar la viabilidad de la idea que están proponiendo en términos de negocio, ¿no? Entonces, proyección, el crecimiento, temas financieros, claro. No es esperado que tengan estas cifras muy bien definidas, pero al menos una idea del alcance del poder que tiene la idea de ustedes, ¿no? Y hablando acerca de los puntos principales, los puntos fundamentales de un pitch, ¿no? Entonces, el problema, como mencionaba al inicio, es uno de los temas más retosos en una presentación de un pitch, porque en general las personas se olvidan en definir muy bien cuál es el problema a solucionar, la oportunidad existente en el mercado. Entonces, el pitch debe iniciar hablando cuál es el problema, el dolor que quieren solucionar con su idea, con su negocio, con su iniciativa, ¿no? Y acá hay que dejar claro que es un problema relevante, que es algo que no es bien soportado por las iniciativas existentes el día de hoy, ya sea iniciativas, soluciones proporcionadas por pequeños negocios, por grandes empresas, o mismo problemas que no existen solución el día de hoy. Entonces, es importante definir muy bien cuál es el problema y a quién afecta este problema, porque es para estas personas que ustedes están desarrollando una solución. Y entonces presentamos la solución. ¿Cómo lograrás solucionar el problema presentado anteriormente? Como he mencionado, esto es un poco más fácil para ustedes, en general, porque ustedes están bastante empapados de la idea de ustedes, claro. Entonces es un poco más natural hacer la presentación de las características de su proyecto, de su solución. Y acá el punto de atención es no entrar en muchos detalles de su solución, ¿no? En este momento, especialmente en un pitch más corto, en el caso de ustedes hasta 10 minutos, no podemos entrar en detalle por ejemplo, estamos hablando de una inyección que soluciona el problema médico X. Y esta inyección tiene como características un recipiente plástico de no sé qué, que utiliza el material Y y el principio activo X. No es eso que estamos buscando en este momento del pitch, ¿no? Lo que hay que buscar acá, establecer algunas calidades generales acerca de su iniciativa. Si, por ejemplo, es una inyección innovadora, o sea, algo totalmente nuevo para solucionar un problema que existe hace mucho, que es importante, o si, por ejemplo, es una solución que no es innovadora en el sentido, o sea, es una inyección, ¿no? Algo que ya existe hace muchos años. Es una inyección de algo para lo cual ya existe una droga que se aplica, ¿no? Pero nuestra solución, mi solución específicamente, es más coste efectiva, es más barata para los consumidores, es más fácil de utilizar, entonces
por ejemplo, en un caso hipotético, esta solución que existe hoy día lleva a que las personas se vayan a un hospital para aplicar esta inyección. Esta no, mi solución se puede hacer desde la casa, se puede comprar en una droguería, cosas de este tipo. O sea, estoy poniendo calidades generales, innovadora, costo efectiva, más simple, más fácil, cosas así. Entonces acá es interesante presentar algunas características del producto, del servicio, unas fotos o algo así. Es interesante. Y acá sí entramos en el momento de cuáles son los diferenciales, por qué su solución, por qué tu empresa lo haces mejor que las soluciones existentes. Sí, claro, no existe una solución, no es que haces mejor, es básicamente porque existe, es una idea nueva que soluciona un problema que ya existe hace mucho, ¿no? Pero si no es el caso, ahí hay que establecer que si es costo efectiva. ¿Por qué es más costo efectiva? ¿Cuál es la comparación que se establece con la solución existente? La solución existente cuesta tanto y es más difícil de acceder porque solo se aplica en locales predeterminados, solo se alcanza en determinadas droguerías, algo así. Entonces, mi solución no. Utilizamos una diferente tecnología que con eso se puede, es más controlada, es más segura y por eso se puede vender en droguerías, se puede aplicar en la casa sin problemas, ¿no? Entonces, ahí hay que traer también estos diferenciales comparando a las soluciones existentes, ¿no? Y en el caso de tener más tiempo, digamos que estos 3 puntos iniciales son aplicables a todos los pitches, especialmente los de 1 a 5 minutos. Como ustedes tienen un poco más de tiempo, hay la oportunidad de traer algunos temas adicionales, como mencionado en la tabla inicial, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas necesitamos para ejecutar, para crear esta iniciativa? ¿Cuál es la expectativa en términos financieros o de mercado con la creación y la implementación de este negocio? Nosotros ya estamos en la fase X del desarrollo de esta iniciativa, o ya existen investigaciones sobre eso, estudios que comprueban la eficacia de lo que hacemos, pero necesitamos más recursos para desarrollar el prototipo o mismo para escalar el negocio como está hoy. Entonces, hay diferentes puntos a establecer acá, ¿no? ¿Dónde estamos con esta solución innovadora, con esta mejor solución que necesitamos para tornarla más factible, más viable para el consumo del mercado? Y en el caso de la vida real, no sería el caso acá, pero en la vida real, eso muchas veces se convierte en una propuesta, ¿no? Entonces, si están hablando con un inversionista o con una empresa que está interesada en su negocio o su iniciativa, su producto, ahí tienen que hacer una propuesta. Entonces, acá estamos solicitando un préstamo que va a ser utilizado un 50% en investigación y desarrollo, otro 30% en ampliación del equipo, un 20% en capital fijo, no sé. O estamos ofreciendo un 10% de la empresa por tantos millones de dólares, cosas así, ¿no? Entonces, hay que tener una conclusión sobre este producto, sobre cuáles son los próximos pasos y en algunos casos eso se convierte en una propuesta clara. Y el último tema, hay que entrenar. Ustedes van a tener poco tiempo para presentar una idea, ¿no? Entonces, es muy importante tener todos los puntos principales bien abarcados por este pitch, utilizando las palabras correctas, y para eso hay que entrenar, ¿no? Porque en muchos casos, ustedes tienen un tiempo limitado, o sea, si tienen 10 minutos, son 10 minutos y ahí ya avanzamos para la discusión, pregunta y la respuesta, no hay flexibilidad en ese sentido. En otros casos sí hay la flexibilidad, pero la persona que está escuchando empieza ya a perder un poco la atención porque espera algo, espera que sea presentado en pocos minutos o que la persona sea más objetiva, que responda mejor, presente mejor los puntos básicos. Entonces, mismo que exista la flexibilidad en términos de tiempos, el nivel de atención de la audiencia no es el mismo, ¿no? Entonces, hay que entrenar hasta garantizar
estos puntos básicos, los puntos adicionales que son permitidos dentro de los tiempos de presentación sean abarcados. Y siempre recordar, ser objetivos y presentar de modo atractivo a las diferentes audiencias, ¿no? Entonces, estudiar quién va a estar escuchando a ustedes para pensar cuál es el lenguaje, el mejor lenguaje a utilizar en estos casos. Y un tip que es claro es escuchar a otras personas, especialmente estas personas que tienen mucha experiencia, que están en YouTube hablando de sus negocios, en el TEDx o otros pitches para Shark Tank o para otros programas de selección de empresas, iniciativas de negocios, porque estas personas tienen mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de práctica, de entrenamiento en estos pitches y les pueden dar en términos prácticos ejemplos muy claros, ¿no? Entonces, me quedo por acá, también no quiero extenderme mucho, no quiero perder la atención de ustedes y quiero dejar abierto el espacio para que hagan sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Genial, Fred, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, ahora es con vosotros. Si tenéis dudas, preguntas, si queréis complementar de alguna forma, estamos acá para contestarlos. ¿Qué os parece? Y al final también un punto importante, enchufar las cámaras para que podamos sacar un poquito con ustedes. Yo tenía una pregunta, Delante. o sea, en realidad varias. Primero es que si vamos a poder cambiar la presentación con las cosas que vimos en el pitch de ahora. Por supuesto, la podéis enviar. ¿Y a quién se le envía esa presentación? No sé, no es necesario enviar a nosotros, solo presentar a mañana. Si tienes Ya. si te preocupas que tenga algún lío con la conexión o algo así, puedes enviar a mí o incluso a Andrea que comunica ¿Y el, los correos a ustedes. ¿Y el one pager? No es necesario cambiar, no es necesario cambiar. Ya. Ahora lo que se va a evaluar ahora es el pitch, entonces solo eso necesita cambiar. Ok. Y la otra pregunta que tenía era, ¿en qué idioma iba a ser? Porque yo entiendo que hay jueces que son de Brasil y jueces que son de países que hablan español. Entonces, ¿el Sí. pitch tiene que ser en inglés? Sí, si lo puede hacer en inglés, es mejor, creo que es mejor. Pero no te preocupes si quieres hacer en español, ¿vale? Ya, súper. La otra pregunta que tenía era como más dirigida a Fred. ¿Tú crees que nosotros deberíamos poner como los KPI en la presentación? Como considerando que dura 10 minutos. Sí, si miran la tabla, ustedes van a tener acceso a esta presentación, ¿no? Si estamos hablando de una presentación de hasta 10 minutos, además de los puntos básicos, ahí podemos mencionar cosas adicionales como la viabilidad del negocio y todo. Y de hecho, es una pregunta que claramente va a surgir durante la parte de preguntas de las respuestas o algo así, ¿no? Entonces, si ya pueden adelantarse, ustedes tienen mucho más el control de lo que puede surgir de preguntas, ¿no? Porque si ya tienen los KPIs, ya tienen definidos, las preguntas van a ser mucho más seleccionadas. Cuando no presentas algo, estás abriendo la puerta a que surjan preguntas de todas las partes, ¿no? Cuando estableces más bien cuál es el alcance de todo lo que estás presentando, ahí vas a tener preguntas que tienen mucho más el control, ¿no? La última, tú hablaste en los puntos básicos que había que hablar del alcance. ¿A qué se refiere esa parte con alcance? Alcance de la solución, o sea, para quiénes personas, qué mercados, este tipo de cosas, ¿no? Ya. Gracias. Buenísimo. Krista, tienen la mano. Hola, buenas tardes. Perdón que no pueda conectar mi cámara, pero es que me está como que fallando, se corta. Bueno, mi pregunta va más dirigida. Normalmente cuando son, por ejemplo, concursos o pitches relacionados a nuevos modelos de negocio,
lo que se les solicita a los jueces casi siempre o a los inversionistas es un capital semilla. Pero en este caso, para nuestra propuesta, ¿qué sí pudiéramos pedirle a nuestros jueces? Porque no estamos solicitando ello, pero sí estamos presentando una propuesta. Entonces, en ese sentido, ¿qué sí pudiéramos solicitarles en el pitch? Esta es una buena pregunta. No es necesario que el PIB culmine en una propuesta, una solicitud básica, pero se puede pensar en una conclusión y también se puede ser un poco, digamos, creativo, juntando las dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes una solución para, como mencionado, ¿no? Como yo utilicé una solución para un tema mail. Entonces ahí puedes presentar, por ejemplo, en México tenemos un problema de acceso al control de medicamentos para la diabetes, ¿no? Entonces ahí hablas de toda tu solución para este caso y no sé qué. Y la propuesta o la conclusión es, espero que ustedes tengan la sensibilidad. No sé, yo no soy hispanohablante, entonces tal vez yo utilice las palabras no de la mejor forma, yo sea muy demandante en mis cosas, pero pueden finalizar como algo. Espero que al escuchar mi iniciativa, mi negocio, ustedes entiendan el problema que tenemos en México y les pido que inviertan en esta iniciativa, que sigan con esta iniciativa para solucionar un problema que afecta a tanta gente en un país en desarrollo y que no tiene condiciones de comprar a sus medicamentos y vivir una vida más completa. Entonces, ahí estoy haciendo una propuesta, ¿no? Estoy solicitando que las personas inviertan en esta solución porque puede solucionar un problema que es bastante grande en el país y que afecta a mucha gente, y la solución está en las manos de la empresa de realmente empezar a utilizar este EA, mismo que no exista un precio o algo así establecido en el contexto de este desafío, ¿no? Entonces pueden pensar en conclusiones o mismo propuestas, estas más creativas, al final de su presentación. Excelente, muchas gracias. Perfecto, ahora Holman, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la presentación y por la clase, Fred. Quería hacer una pregunta un poco en la línea de mi compañera Javieira, y es que yo quisiera saber si, por ejemplo, podemos presentar en inglés durante los 10 primeros minutos y en la sesión de preguntas y respuestas podemos hacerlo en nuestro idioma natal, entonces en español. ¿Es posible hacer eso? Sí, sí, es posible, es posible. Incluso si hay alguna dificultad en la comprensión de la pregunta de un juez que no hable el español, les ayudo yo. Entonces hago la traducción para el español. Perfecto. Y yo creo que en parte otra de las preguntas que tenía era qué tan útil es el uso de quotes o citas en estos tipos de presentaciones en donde digamos que además de presentar un problema, pues también podemos traer mensajes de reflexión, Fred. Eso es interesante, especialmente en la parte, en pitches más largos, cuando hay que crear una narrativa para mantener la atención de la gente, o mismo para contextualizar el problema. Yo diría que son los momentos más interesantes, ¿no? Y una cosa que es importante a utilizar estos quotes es tener quotes que son más aterrizados al problema que estás utilizando, ¿no? Entonces, si por ejemplo es un problema médico, utilizar un quote de una persona especialista en salud, específicamente de tu país, o mismo una persona que es muy reconocida en el mundo en tema de salud, como, no sé, la persona de la Organización Mundial de Salud que estuvo adelante en los temas de COVID, ¿no? Si, por ejemplo, hablar de un tema de salud, empiezas a hacer quotes de, no sé, personas muy reconocidas como Albert Einstein o Gandhi, es algo que
no añade mucho valor a lo que estás mencionando, ¿no? Es algo que acaba por quedarse muy superficial, ¿no? Entonces yo diría que en la parte de aterrizar el problema o en pitches más largos de crear una narrativa, estos quotes son bienvenidos, pero siempre aterrizados al contexto que estás hablando, de evitar estos quotes muy generales, muy genéricos, ¿no? Tomás Orban, bueno, de por sí. Javiera, usted. Es que tenía dos preguntas más. ¿Es necesario presentar al equipo porque teniendo en cuenta de que nosotros no vamos a ser los que hagamos el proyecto, es necesario presentar como a cada persona? No me refiero a como, hola, somos tanto, tanto y tanto y vamos a presentar sobre esto, sino como realmente ver cada característica de cada miembro del equipo, o como que eso en realidad pasa a ser secundario. En este caso de secundario, quería presentar a ustedes esta masterclass para que tengan, digamos, un conocimiento que se aplique a la vida de ustedes también para más adelante, ¿no? Pero claro, hay que adaptar lo que presenté al caso de ustedes. Entonces, claro, no necesitan presentar proyecciones financieras o crecimiento de mercado, de equipo, si no es un negocio que ya está establecido, cosas así, ¿no? Así como no necesitan hacer una propuesta de valor de un X% por su empresa, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, mencionar datos adicionales como estos KPIs que ya mencionaste, y ahí hablar, vamos a necesitar tal vez para el desarrollo de este tipo de profesional, el mercado está creciendo, el mercado en general está creciendo de esta manera, habrá una necesidad más grande por este tipo de solución a futuro. O sea, en este caso es completamente comprensible que sean datos más genéricos del mercado y no específicos de la iniciativa de ustedes, porque claro, ustedes no son una empresa que ya hizo todo este análisis de mercado ni nada, ¿no? Entonces, todo esto que mencioné es flexible. Quisiera presentarles para que tengan este tipo de conocimiento a futuro, pero para este caso específico sí, adaptar al caso del desafío. No hay necesidad de seguir esta receta, no hay una receta única, ¿no? Entonces, ustedes tienen la posibilidad de cambiar un poco lo que presenté ahora. Gracias. Y lo otro era para Mateus, que si se mantenía el requisito de las 15 diapositivas como antes, y si es que íbamos a competir solamente entre los países hispanos o también se agregaba Brasil. No, van a competir todos juntos. Entonces, esto es genial. Y la cuestión de las diapositivas, en el principio es más para que tengamos un tiempo mínimo para evaluar todo. Pero ahora también tienes que atentarse por la cuestión del tiempo, incluso lo que aprendemos hoy. Entonces, si quieres poner más diapositivas, da igual, puedes hacer eso. Pero solo ojo, porque no puede quedarse muy grande, muy larga, para que después no pueda utilizar el tiempo como todo. Y todavía nadie preguntó, pero el tiempo es el mismo de la anterior. Entonces, 10 minutos de presentación y 5 de preguntas. Gracias. ¿Vale? María de Panamá. Hola, sí, mucho gusto. Quería saber si el video lo van a estar compartiendo antes, obviamente, del día de mañana, porque es que tenía un poquito de problemas de conexión, entonces no podía escuchar muy bien. Sim, Andrea, você crees que Andrea, você acha que dá para compartilhar a gravação com eles ainda hoje? Que ela teve um probleminha de conexão. Creo que sí. Dale, perfecto. Vamos a No, si compartir no, con cualquiera ustedes. consulta le podemos escribir a Andrea, ¿verdad? Sí, sí, pero tan pronto cuando el Zoom termine de procesar, creo que genera un enlace, entonces podemos compartir con ustedes. Ok, gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Les parece? Nadie más. Vale, entonces les pido que enchuféis las cámaras para que podamos sacar un poquito de este penúltimo momento
desafío ESG de Novo Nordisk, pero mañana tendremos nuestro último contacto. Entonces nos vamos a ver mañana, pero vamos a sacar una fotito acá. Déjame ver. Déjame ver si me queda bien. A ver si bien. Sí, listo. Ahora una sonrisa. Saqué un montón. Chicos, muchísimas gracias. Fred, muchísimas gracias a tú también. Y mañana tendremos nuestra gran final. Entonces, enhorabuena a todos que han llegado hasta aquí. Pero mañana es el gran desafío. Entonces, nos vemos mañana y hasta pronto. Hasta pronto, bye. Ah, Gracias, buen día. Gracias, que estén súper bien.